estaría los valores de raíces más grandes, ¿no es cierto? Mientras más lejos a la derecha, en el sentido positivo del eje de las X, respecto del origen, entonces va a ser más grande, ¿no? Y a la izquierda, mientras más cerca esté del cero por derecha, al cero, entonces es la más pequeña. O si se pasa al lado negativo, mientras más alejado esté en el lado negativo de las X, entonces va a ser más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, el más pequeño está relacionado justamente con el eje X, ¿no? Con los valores positivos y negativos de las raíces. No sé si eso aclara en algo. Sí, ingeniero, gracias. Ok, Andrés. A ver, ¿qué otras dudas hay por ahí? Doña Reina, a ver, ¿qué dudas tiene Doña Reina? Nada, no hay dudas. Ingeniero, buen día, disculpe. Yo Claro que tengo sí. duda acerca de la tabla para hallar los valores con la teoría de la secante. Eso me confundió un poco. ¿Qué valores se toma ya para el segundo punto? Me está diciendo para generar el gráfico de una función. Para la tabla de la teoría secante. Ah, el método de la Sí, secante. método. Ajá. Ya. Bueno, depende del ejercicio, ¿no? Porque ahí seguramente les debe decir ahí, ¿no? Qué valores tomar en cada uno de los ejercicios del práctico. Si usted me dice de cuál práctico se está refiriendo, yo le digo ahí a cuál valor se refiere. En el práctico 3 del ejercicio 3, inciso B. El inciso B. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, en el método de la secante, ahí necesitamos dos valores, ¿no es cierto? Entonces, en el ítem A, ahí en el método gráfico, ahí dice que encontremos, dice, ¿no? ¿Cuál es una primera estimación, dice, ¿no? Del tiempo requerido para que el desplazamiento disminuya a 4. Entonces, ahí usted ya puede definir el intervalo en el que está su raíz. Entonces, vamos a ir a mi pizarrita para que les explique mejor eso de ahí, ¿eh? Les voy a presentar ahí la pizarrita mientras la grabamos este pedacito de clase. Ok. Justamente ahí está. ¿Ya se está viendo la pizarra? No. Ok. Fíjense que este ejercicio justamente se refiere a un problema cualquiera que tenga un movimiento de oscilación amortiguada. Entonces lo podemos representar como que fuese, ¿no es cierto?, este problema, ¿no? El problema de un péndulo, ¿sí? Entonces, en este problema del péndulo, si el tiempo t es igual a 0, ¿no? Y nosotros nos fijamos acá en la ecuación, para t igual a 0, el coseno de 0 vale 1, y e a la 0 vale también 1. Entonces queda 8, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el tiempo inicial, para t igual a 0, la amplitud de este péndulo es 8. ¿Sí? ¿No es cierto? Para t igual a 0, y vale 8. Ahora nos pide determinar el valor del tiempo, que acá lo estoy representando por x, pero pudiera ser t, digamos acá, ¿no es cierto? Para el tiempo t, que ese desplazamiento sea 4, ¿no es cierto? Entonces, como en el péndulo se va a estar desplazando
el valor de la posición, ¿no es cierto?, del péndulo, va a ir disminuyendo hasta llegar, digamos, acá vale 0 y en el extremo vale 8, ¿no? De ahí va a pasar al otro lado, digamos, hasta menos 8. Pero el problema nos pide el primer valor positivo para el cual y vale 4. Es decir, a la mitad de recorrido, ¿no es cierto?, entre 8 y 0. Entonces, ¿qué tiempo lleva para alcanzar esa distancia? Entonces, lo que hemos hecho es darnos valores a X, ¿sí? Nos damos valores a X, calculamos los correspondientes valores de f de X. Acá X lo estoy tomando como que fuese el valor de t, ¿sí? Entonces, hacemos la gráfica de nuestra función, ¿no? Acá sería el valor inicial cuando y vale 8. Trazamos una recta por y igual a 4, una recta horizontal, y donde intersecta esta ecuación con esa recta horizontal es la posición de nuestra raíz. Entonces lo que hacemos es definir cuál es ese intervalo, ¿sí? Entonces eso nos puede dar, ¿no es cierto?, los valores iniciales del método de la secante, ¿no? Este pudiera ser x menos 1 y x0 pudiera ser este. Entonces, de esa manera ya nosotros podemos orientarnos para tomar un valor para x menos 1 y x0. Ahora, pudiera ser otro valor también, ¿no? Pudiera ser entre 0 y 1, por decir, ¿no? Entre 0 y 1. Listo. Solo que vamos a tener un intervalo mucho mayor, más grande, más iteraciones, ¿no? Entre 0,3 y 0,4 ya tenemos un intervalo bien pequeñito para resolverlo por el método de la secante. ¿Sí? ¿Está bien entendido todo eso? Sí, ingeniero, gracias. Ok, Carol. Muy bien. ¿Quién más está por ahí con deseos de resolver sus dudas? No sean tímidos. Pregunten. Ingeniero, buenos Ingeniero, días. A ver, ¿quién primero? el compañero primero. Le decía si es que podíamos hacer ejercicios similares al parcial que daremos. No, porque yo ya estoy capo en estos problemas. Yo los sé resolver. Los que tienen que resolver son ustedes. Y las dudas, preguntármelas a mí. Entonces, ustedes, por eso les di los prácticos para que ustedes resuelvan, ¿no es cierto? Y lo que no pudieron o se trancaron en una cosita, entonces yo acá se los aclaro para decirles cómo debieron haber resuelto. Y esa es la idea, Víctor. Espero que no te vayas a enojar, que yo no quiero resolver ahorita los ejercicios, ¿no? No, tranquilo, ingeniero. Gracias. Okay. Yaroslav, ¿o cómo era tu nombre? Ya, mi pregunta es la siguiente, ingeniero. Ya. El formato en el que tenemos que hacer los prácticos, ¿puede ser en computadora también? ¿O Puede. sí o sí hecha a mano? No, cuando es práctico, no hay problema. Lo pueden hacer en computadora y pueden hacer su programita para resolver, etc. Pero en Ya. el examen van a tener cuidados. En el examen yo lo he resuelto todos los ejercicios a mano. Entonces, la idea es que ustedes también lo resuelvan a mano porque los resultados que yo les voy a colocar ahí van a tener variaciones leves de los resultados hechos a mano con los resultados hechos en máquina, ¿ya? Para que tengan cuidado en saber elegir bien cuál es el resultado correcto, ¿ya? Entonces, para los prácticos no hay problema, pueden resolverlo con la máquina, ¿no? Con Excel, con MATLAB, con cualquier software que ustedes inclusive puedan elaborar, ¿no es cierto? Y al momento de presentarlo, el PDF, se lo puede realizar, por ejemplo, todo lo que hice lo puedo pegar en Word y mandarlo como PDF y subirlo. Claro, claro Ahí, que sí. gracias. La cosa es que ahí en la plataforma, en el documento que ustedes suban, tiene que estar dentro de la plataforma. Que no me obliguen a mí a salirme de ahí, no que pongan por decir el vínculo
y tengo que bajar el PDF para recién poder verlo, que yo lo pueda ver directamente en plataforma, ¿ya? Entonces, cada vez que yo entre a un práctico, por decir, para revisarlo, que me aparezca el práctico directamente ahí en plataforma, ¿no? Que no me aparezca el archivo, porque si no, yo tengo que bajar el archivo a mi computadora para recién poder abrirlo, ¿ya? Entonces, tengan ese cuidado simplemente, ¿no? Que quede visible dentro de la plataforma. Eso es. Ok, Yaroslav. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Inge, buen día. Yo tengo duda con el even ítem ¿Con del él? práctico 1, el número 2. Con el práctico número 2. No, práctico 1, ejercicio 2. Práctico 1, ejercicio 2. A ver, vamos a verlo. Caramba. A ver, esto es con... es una serie. Es la serie de seno de X, ¿no? En realidad, ustedes tienen que determinar cuál es la serie de seno de X, la serie de Maclaurin, ¿no? Porque en el número 1 ahí les pide, ¿no? Determinar la serie de Maclaurin para seno de X. Con ese resultado, en el número 2, en el ejercicio número 2, utilizando, dice el resultado del ítem anterior, calcular seno de 1, ¿no? Entonces tenemos que ir introduciendo un término a la vez de la serie que hemos determinado en el ítem 1. Y cada vez que introduzcamos un término, evaluamos el error relativo verdadero y el aproximado, hasta que el valor absoluto del error aproximado, dice, sea menor a la tolerancia, considerando 4 cifras significativas, ¿sí? Entonces, es idéntico prácticamente a un ejercicio que resolvimos en clase. No sé cuál sería la dificultad ahí en este caso. Dígame. Quizás en la cifra significativa. Aún no lo entiendo cuando es entero. Ya. Ahí dice considerando 4 cifras significativas. Entonces, ¿cómo se cuentan las cifras significativas? Hemos dicho que las cifras significativas se cuentan de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0. ¿Cierto? Entonces contamos simplemente, ¿no? De izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. Y esa cuarta cifra significativa la redondeamos de acuerdo al primer dígito que vamos a descartar con la regla de redondeo que hemos visto en clase, ¿sí? Entonces, en este caso, si estamos considerando 4 cifras significativas, la tolerancia, el YS, va a ser igual a ¿cuánto, según usted? Porque hay una fórmula, ¿no es cierto?, que está relacionando. A ver, vamos a ir a la pizarra ahí, ¿no? La fórmula de la tolerancia, YS, es igual a 0,5 por 10 a las 2 menos n. Si yo le digo que son 4 cifras significativas, ¿no es cierto?, entonces n vale 4. Por lo tanto, va a ser 0,5 por 10 a las 2 menos 4, ¿cuánto sería? Menos 2, y por lo tanto vamos a tener ¿cuántos ceros ahí? 0,005%. Ese es el valor de la tolerancia. Entonces, lo que nos está pidiendo es que el valor absoluto del error sea menor a 0,05% con 4 cifras significativas, ¿sí? Entonces, cada vez que hagamos una iteración, digamos, o un cálculo, el error aproximado lo vamos a colocar con 4 cifras significativas. Por decir, digamos, ¿no? La primera iteración nos dio un error de 15,45, ¿no es cierto? Esas son 4 cifras significativas. La siguiente iteración nos dio, por decir, 7,931, ¿no? 4 cifras significativas. La siguiente nos dio 0,3
345,3. ¿Ya? La siguiente iteración nos dio 0,01565, ¿no? Y cuando sea menor a 0,0, digamos, ¿no? 32,43, esto ya es menor a 0,05%. Entonces hasta ahí llegaría la inclusión, digamos, de cada término de esa serie. Cuando el valor absoluto, en realidad, ¿no? Porque pudiera ser negativo también. Si el valor absoluto de ese número es menor a 0,05, que es la tolerancia, ¿no es cierto?, que yo estoy considerando, entonces ahí se detiene o acaba el ejercicio. ¿Sí? Ya. Sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Ok. ¿Qué otras dudas hay por ahí? A ver, continuemos. Ingeniero, una pregunta. De práctico 3, ejercicio 2. Ya. El inciso C. Práctico. El inciso C Sí, es la regla falsa. sí, es. Perfecto. ¿Cuál es la duda ahí? Me confundo lo tengo que reemplazar para f sub x en la ecuación que se formó con menos 775. Exacto. El F igual a 175 viene a ser el valor de P, ¿no es cierto? Entonces este es un problema de F de X igual a P. Por lo tanto, para resolver por todos los métodos, excepto el método de Newton-Raphson, tenemos que pasar el valor de P al lado izquierdo de la ecuación. Entonces lo resta ahí y ese va a ser su función, ¿no? La ecuación que va a utilizar en sus iteraciones. Entonces recalcula los valores de A y B que había calculado en el método gráfico, ¿no es cierto? Los recalcula ya con esta ecuación, restándole el valor de 175, ¿no? Que es el valor de P. Es eso, sí. Y para comparar el signo, digamos, de f sub a en la tablita, lo tengo que hacer con f sub a, el que ya había siempre, o cuando lo reemplacé. Es que me confundí con el inciso B. Claro, a ver, vamos a lo voy a copiar ¿Puede esto y explicar, por favor? vamos a hacerlo ahí en mi pizarrita, ¿ya? Vamos a hacer aquí. Vamos a copiar el problema acá, que aquí está visible para todos, ¿no es cierto? Ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces ese es el problema que plantea ahí la compañera. En el ítem A, ¿no es cierto? Bueno, vamos a darnos a ver valores para X y para f de X, ¿ya? Para calcular su f de X, por dónde está la raíz. Entonces tenemos, a ver, la ecuación es una ecuación de cuarto grado. Entonces va a ser X a la cuarta más 2X por la raíz de X al cuadrado más 1. Perfecto. Entonces, nos damos valores para X. Vamos a comenzar con X igual a 0, a ver. ¿No es cierto? Entonces, para X igual a 0, obviamente f de X nos da 0. Para X igual a 1, nos da 3,8, digamos, ¿no? Para X igual a 2, nos da 24,9. Para X igual a 3, nos da 100 prácticamente, ¿no? Para X igual a 4, nos da 289. Ya se pasó de 175, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que por aquí está el valor de P que vale 175. ¿Entre qué valores de X? Entre 3 y 4. Entonces vamos a tomar qué valores. A va a ser 3, por decir, y B va a ser 4. Ok, una vez que en el ítem A hemos definido, ¿no es cierto?, que la raíz está entre los valores de 3 y 4,
En el ítem B, ¿no? Que acá es el método de bisecciones, ¿no? O puede ser también el ítem C o el ítem D, para cualquiera, ¿no? Como este es un problema del tipo f de x igual a p, ¿no? Acá vamos a poner que es B, C y D, ¿no? Los mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar el valor de P al lado izquierdo de la ecuación, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra ecuación? Va a ser x a la cuarta más 2x por raíz de x al cuadrado más 1 menos 175 igual a 0. Entonces, esta va a ser ahora nuestra función que la hemos convertido en un problema de f de x igual a 0, ¿no? Entonces, para cualquiera de esos tres ítems, tenemos que recalcular ahora cuál es, ¿no? Para A igual a 3 y para B igual a 4, cuáles son sus valores correspondientes. ¿Sí? Y ahora vamos a recalcular. Entonces, le incorporamos ahora el menos 175 a la ecuación y calculamos, ¿no? Para x igual a 3, ¿cuánto daría ahora? Y aquí ya lo tomamos todos los dígitos que da la calculadora, ¿no? Va a ser menos 75, 0,2, 6, 3, 3, 404. Y para x igual a 4, nos da un valor positivo, 113, 98, 48, 45. ¿Sí? De manera que si yo multiplico f de A por f de B, me tiene que dar un valor menor a 0, ¿no es cierto? Como es el caso, ¿no? Menos por más, menos. Entonces, menor a 0. Entonces, se cumple el teorema de Bolzano, que es obligatorio en estos tres métodos, ¿no? Que se cumplan, porque son métodos de intervalo, ¿no? Inclusive, en un método como el método de la secante, que no es un método de intervalo, también se hace la misma transformación de la ecuación, ¿ya? Para el método de la secante. El único método que no necesita transformar la ecuación es el método de Newton-Raphson. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, a partir de ahí, a partir de estos valores iniciales, ya podemos desarrollar el algoritmo de bisección, regla falsa o regla falsa mejorada, cualquiera de ellos, ¿no? Pero estos ya van a ser los valores iniciales y la ecuación f de x que se va a considerar ya va a ser la función transformada, ¿no es cierto? Con el valor de p ya en el lado izquierdo. En esa ecuación ya vamos a reemplazar todos los valores de x que vamos a ir calculando. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, entonces ese f sub a es ese menos 75, bueno, el signo, ese es el con el que comparo para sacar si es menor o mayor a 0, ¿no? Exacto. Entonces no es el, ya es que me confundí como puso A3 y B4. Este tiene P, entonces no. Claro, ya es con la función transformada ya, ¿no? Ya. Ya, gracias, genera esa. Ok, perfecto. ¿Más preguntas? Yo tengo una duda, ingeniero. Ya. Sobre el método de Newton-Raphson, cuando no nos da el valor de x sub 0, ¿qué valor le tendríamos que colocar? Cuando no les doy el valor de x sub 0. Bueno, siempre se debería adoptar el valor más próximo, ¿no?, a la raíz. Entonces, para eso nosotros tenemos el método gráfico, ¿no?, para saber cuántas raíces tiene la ecuación y cuál es la raíz que nos interesa calcular. Entonces, respecto de esa raíz, elijo un valor cualquiera cercano a ese valor de la raíz, ¿no? Entonces, por lo general hemos elegido números enteros, ¿no es cierto? Si en el método gráfico nosotros hemos definido que la raíz está entre 3 y 4, digamos, ¿no es cierto? Como en este problema. Entonces, en el método de Newton-Raphson puedo elegir 3 o 4, cualquiera de esos dos valores, ¿no? Con cualquiera va a iniciarse la iteración, con cualquiera de esos valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, mientras más cercano sea, menos iteraciones se necesitan también.
Correcto. Sería más corto, ¿no? Sí. Ahora, obviamente que yo en el examen les voy a decir, ¿no?, con qué valor iniciar, porque van a tener unas respuestas que ya están preestablecidas. Entonces yo le voy a indicar ahí, tome para x sub 0 el valor de tanto, digamos, ¿no? O el valor de b que determinó en el método gráfico, una cosa así, ¿sí? Entonces, para el examen, sí, van a estar todos los parámetros, van a estar definidos. No va a ser que ustedes tienen que tomar la decisión, digamos, ¿no?, cuál valor tomar. No, en el examen ya yo les doy los parámetros ahí de cómo comenzar el ejercicio. ¿Qué más? No sé si eso fue suficiente ahí para aclarar. ¿Qué más dudas? ¿Qué más dudas? Ingeniero, una pregunta. ¿La fecha del examen se mantiene o se va a modificar para el próximo jueves? No, ya está fija, ya, ¿no? Lo hemos fijado para ¿qué día? Para el día 26, el martes 26. Ya eso ya no se mueve, ya está definitivo. Porque ya lo movimos en realidad, ¿no? Del jueves, que era para ahora el examen, ¿no? Pero lo hemos movido para el martes. De manera que todo este fin de semana tengan tiempo para estudiar, para pulir un poco más. A ver, ¿qué me está diciendo? Vamos a leer acá los mensajes. Los mensajes. Alejandra Rebeca dice, ¿será que puede dar más tiempo para presentar el práctico 3? Enrique Pérez dice, no se olvide de alargar la entrega del práctico 3, solo queda pocas horas en la plataforma. No hay posibilidades, dice Roberto Zambrana, de que el examen sea el jueves. Ya no, ya respondí esa pregunta. Ya lo hemos trasladado una vez, entonces yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo en que sea el martes para salir una vez de la pena. El examen, sí, Luis. A ver, ¿quién es el que dice? Carlos Gabriel dice, en la misma hora será el examen, ¿no? Sí, en la misma hora. A las 9:30 comienza el examen y dura hasta las 10:30. Luis Alberto Mareño Carrillo, ¿no podría dar más tiempo para presentar el práctico 3? Sí, por favor, dice, extiéndalo el práctico. Reina. Rojonazos, teóricamente tendrían que haber resuelto todos los prácticos para ahora para que tengan dudas, ¿no? Si es que algo no entendían. Pero sí lo puedo extender un poco más, lo puedo extender, por decir, hasta el sábado, ¿no? Hasta el sábado en la noche, para que ustedes tengan un tiempito más de práctica. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Disculpe, ingeniero. Una pregunta. En el error aproximado, ¿tiene que ser siempre con 3 cifras significativas? Es que no dice en el enunciado. ¿En cuál enunciado? Perdón. En el ejercicio 2. No vi que diga. Ejercicio 2 del práctico número ¿cuánto? 3, del 3. Del práctico 3. Sí, ahorita me fijé. Yo lo hice igual con 3, es que como no vi. Caramba. ¿Se puede hacer así? ¿Con 3? A ver, vamos a ver qué dice ahí. Utilizar, dice, en el ítem B, ¿no es cierto? Utilizar, dice, el método de bisección, usar 3 cifras significativas para el error. Ahí le está diciendo claramente, utilice 3 cifras significativas. Y las 3 cifras significativas significan que la tolerancia va a ser igual a 0,05%, ¿no es cierto? Si usted reemplaza ahí en la formulita de YS, ¿no?, de 10 por, ¿cómo es? 0,5 por 10 elevado a las 2 menos n, y n vale 3, entonces YS le va a dar igual a 0,05%, que es el valor que está justamente en el ítem C, ahí, ¿no?, que dice calcular hasta, dice, que el error aproximado en valor absoluto sea menor a 0,05%. Entonces, sí, está definido ahí, ¿no?, con cuántas cifras significativas que tienen que trabajar el error. Los otros valores, los valores de X, F de X, eso los colocan con todos los valores que les dé su calculadora, ¿sí? Ahí no hay límite.
Y como cada calculadora a veces maneja mayor o menor cantidad de dígitos, entonces vamos a tener pequeñas diferencias entre los resultados. Entonces, en el examen, por lo tanto, yo les voy a decir que el resultado tenga una determinada cantidad de cifras significativas. Y en relación a eso va a estar la respuesta correcta. Entonces, ustedes tienen que saber identificar bien, saber contar bien las cifras significativas para que puedan elegir la respuesta correcta en la plataforma, ¿ya? No sé si está aclarado eso. Rosa. Me confundí, era el ejercicio 8.18, el de la viga. El 8.18. Sí, es que no vi ahí, sí, ese me confundí. ¿Y ahí cuál es su preocupación? De la cifra significativa, igual era, de ese era, me confundí. Ya. Tengo que anotarlo todo si no dijera. Pero acá le está dando, fíjense, en el ítem B le dice que la tolerancia, el YS es igual a 0,05%, ¿no? Lo mismo que en el ítem C, le está indicando ahí la tolerancia. Y la tolerancia de 0,05% equivale a utilizar 3 cifras significativas, ¿ya? Entonces ahí el error se calcula con 3 cifras significativas. Y todos los otros valores de X, f de X, etcétera, se calculan con todas las cifras que le dé su calculadora. ¿Sí, Rosa? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, ya lo entendí. Perfecto. Ok. ¿Qué otras preguntas? Preguntas. A ver qué dicen acá. Está bien, gracias, dice, por la extensión del práctico. Muy bien. Ok, vamos a detener entonces la grabación para que no se haga muy larga de todo lo que hemos dicho, que esté registrado ahí por si alguien tiene todavía dudas de las preguntas que se hicieron. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta más? O si no, vamos a terminar la clase. Ingeniero, una duda pequeña. Diana. Para el método de la regla falsa o regla falsa mejorada, en la columna del error aproximado, se usan los valores de la columna A, ¿no es cierto? No. Para calcular, usted me dice el error. Ajá, el error aproximado en el método de la regla falsa o la regla falsa mejorada. Sí, en cualquier método el error se va a calcular siempre con los valores de X, ¿no? El valor actual menos el anterior dividido entre el actual por 100. ¿Ya? Ese es el error relativo aproximado. Y no es necesario anotar todos los números, ¿no? Lo podemos redondear a la cifra significativa que nos dicen. Exacto. Cada problema les va a decir ahí con cuántas cifras significativas va a trabajar la tolerancia, ¿no? Entonces, ahí usted coloca ese valor del error con las cifras que les indique ahí, ¿no? Muchas gracias. Ok, Diana. Bueno, jóvenes, si es que no hay más preguntas, entonces vamos a quedar por ahí. Espero que estudien este fin de semana. El examen va a estar relativamente sencillito. Solamente tengan cuidado siempre al seleccionar la pregunta, o la respuesta, perdón, ¿no? Leyendo bien la pregunta, ¿no? Porque la respuesta va a estar relacionada estrictamente a lo que diga la pregunta, ¿sí? Pueden ustedes resolverlo con la computadora, con algún programa, pero, como les digo, yo los ejercicios los he resuelto a mano. Entonces, la respuesta va a estar referido a la forma de resolver a mano, ¿sí? Entonces, van a haber pequeñas diferencias a veces en los dígitos entre la resolución a mano y la resolución en máquina. Entonces, tengan cuidado para saber cuál elegir, porque lo que me interesa a mí es que ustedes lo resuelvan a mano en el parcial, ¿ya? Ok, jóvenes. Disculpen, una pregunta sobre el examen. Joel, ¿se tiene que enviar, digamos, el procedimiento del ejercicio? No, en este caso no lo vamos a solicitar, ¿ya?
Está bien. Ok, jóvenes. Muy bien, entonces, que tengan un muy buen fin de semana y ya nos vemos el día martes directamente para el examen, ¿ya? Chau, chau para todos. Hasta el martes, ingeniero. Chau, chau, que les vaya muy bien. Una pregunta, ingeniero, disculpe. Diga, Yaroslav. Para el examen, igual nos vamos a reunir por Meet o cómo, o solo va a ser entrar a la plataforma y resolver. Sí, vamos a tener una reunioncita porque el examen va a comenzar exactamente a las 9:30. Entonces, previamente, digamos, podemos reunirnos ahí en la plataforma, en el Meet, y yo los acompaño un tiempo por si tienen alguna dificultad, ¿no es cierto?, en abrir el examen o alguna pregunta que no se hubiera entendido. Entonces, para que ustedes puedan hacer las consultas correspondientes, ¿no? Ya, gracias. Muy bien. Ok. Marcelo Chambi dice, ¿no era el 26? Sí, el 26. El 26 justamente es el día martes, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es eso, ¿no? Correcto, Marcelo. Es el 26, el examen. Ok, jóvenes. Entonces, que tengan nuevamente un muy buen fin de semana. Chao, chao para todos.